Así es como se instala el soporte de pared inclinable y giratorio ERA 100. Primero, revisemos qué hay en la caja. 2 tacos, 2 tornillos para pared, 3 tornillos, M5, 2 cubiertas para tornillos, 1 llave, Allen, 1 soporte para pared, un mecanismo de inclinación y giro y un soporte de altavoz. Aquí están las herramientas necesarias para este trabajo. Ahora, permíteme explicar cómo marcar y perforar en diferentes tipos de paredes. Comienza usando el nivel de burbuja para verificar la alineación del soporte de pared. Luego, marca los agujeros de los tornillos como preparación para taladrar. Así es como perforar una pared de yeso. Utiliza una broca de taladro para paneles de yeso de 8 mm con una profundidad de taladro de 35 mm marcada con cinta adhesiva. Luego, perfora los agujeros, deteniéndote en la profundidad marcada. Después de taladrar, inserta los tacos para soportar los tornillos de la pared. Ahora pasemos a taladrar en la tabla de madera contrachapada. Use una broca para madera de 4 mm con una profundidad de perforación de 45 mm marcada con cinta. Empieza a taladrar los agujeros, deteniéndote a la profundidad marcada. No se necesitan tacos para esto, ya que los montantes de madera servirán de soporte para los tornillos de la pared. Por último, así es como perforar una pared de concreto. Para este, usaremos una broca de mampostería de 8 mm con una profundidad de 35 mm. Perfora la pared hasta la profundidad marcada. A diferencia del panel de yeso, necesitaremos insertar los tacos para sostener los tornillos de pared. Ahora vamos a proceder a instalar el altavoz en el soporte de pared en posición vertical. Primero, asegura el soporte de pared con los tornillos proporcionados. Luego, instale los mecanismos de inclinación y giro en el soporte de pared. Tire el mecanismo hacia abajo para bloquearlo en su lugar. Acople el soporte del altavoz al mecanismo de inclinación y giro. Luego, asegúrelo en su lugar utilizando los tornillos M5 provistos. Después, cubra los tornillos con las tapas provistas. Luego, coloca el cable de alimentación en su posición en el soporte del altavoz. Conecte el altavoz al cable de alimentación. Luego, colócalo en la parte superior del soporte para altavoz. Por último, fija el altavoz en su lugar con el tornillo de altavoz proporcionado. Puedes inclinar y girar tu altavoz al ángulo que prefieras en este punto. Finalmente, coloca la tapa inferior del mecanismo de inclinación y giro. También puedes instalar el soporte de pared al revés. Comienza instalando el soporte de altavoz de pared al revés en el mecanismo de inclinación y giro. Luego, fíjala en su lugar utilizando los tornillos M5 provistos. Después, cubre los tornillos con las tapas de tornillos proporcionadas. Conecta el altavoz al cable de alimentación. Luego, colócalo boca abajo en el soporte del altavoz. Después, fija el altavoz en su lugar usando el tornillo proporcionado. Puedes inclinar y girar tu altavoz al ángulo que prefieras en este punto. Finalmente, coloca la tapa inferior del mecanismo de inclinación y giro. Y listo.